Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que lo estén viendo, igual maestro. Pues yo voy a hacer un comentario y más comentario, pues quiero compartirles algunas ideas que anoté acerca de esta lectura que estamos haciendo, ¿no? En conjunto. Eh, bueno, la obra que estamos realizando es la idea de la filosofía y el problema de la concepción del mundo, la vivencia del mundo circundante. Ok, pues yo literalmente voy a leer los dos primeros párrafos que son como pues de entrada para ir desarrollando, ¿no? Ir como captando, agarrando ideas, pues me parece importante. Entonces, lo primero, sin ánimo de simplificar la tarea de comprensión, vamos a tomar en consideración una segunda vivencia, que de entrada se halla en cierto contraste con la anterior. El reconocimiento de este contraste nos ayuda al mismo tiempo a avanzar en la dirección de nuestro problema. Ok, aquí tenemos ya pues algunas ideas que nos expone Heidegger y se las voy a leer, ¿no? Que las fui anotando. Entonces, la posible explicación que yo le encuentro, la interpretación, digámosle mi comentario, mis anotaciones son sin ánimo de simplificar la tarea de la comprensión, ¿no? Esto es lo que nos está diciendo y nos quiere como exponer o sí, como enseñar que no va a reducir o banalizar lo complejo de comprender qué es la filosofía, ¿no? O cómo surge, porque la comprensión es una tarea seria y difícil. Ahora, por otro lado, esta idea ya me empieza a parecer interesante, ¿no? Porque empieza como a sustentar su método. Tenemos que vamos a tomar en consideración una segunda vivencia, ¿no? Esto es lo que nos está diciendo. Entonces, pues si hay una segunda vivencia es porque hay una primera vivencia, ¿no? Esta primera vivencia la teníamos en la pregunta. Ok, mejor se los leo. Está hablando de vivencias fundamentales que originan la filosofía. Ya he hablado de una primera vivencia. La segunda vivencia, que tiene que ver con el segundo punto que les voy a exponer, es que pues se contrastan, ¿no? Y esto me parece más interesante porque esta segunda vivencia no es una simple continuación, sino más bien es como una experiencia más subjetiva, ¿no? Esto quiere decir que es como una tensión o un contraste con la primera. Eh, pues prácticamente mientras solo era una pregunta, a la otra apunta hacia una experiencia existencial, ¿no? Esto aquí ya me parece como muy interesante, ¿no? Porque ya siento que ya no, aquí ya lo está diciendo todo. Me refiero a que, por ejemplo, esta experiencia personal, esta experiencia personal es más significativa que la pregunta, ¿no? Porque, por ejemplo, me recuerda mucho a la conquista, recordemos la conquista aquí en México, cuando los españoles llegaron a México y intentaron como educar a los indios y les quitaron sus pensamientos y les enseñaron ideas europeas y esto no sé mucho del tema, pero les enseñaron estas concepciones aristotélicas y tomistas, que hasta ese entonces eran ideas ya como metafísicas y ontológicas, no eran preocupaciones que tenían en ese entonces. Aquí, bueno, eso es una pregunta, ¿no? Allá es como una experiencia propia. Y no es lo mismo, ¿no? Porque aquí había otras circunstancias, otras necesidades, ¿no? Entonces, esa filosofía que nos vinieron a enseñar a nosotros no fue como, o más bien, no es como lo más importante, o lo que se necesita para hacer filosofía, al menos aquí en México, ¿no? Porque aquí en México, pues lo que teníamos como filosofía, lo que tenemos como filosofía es no es la experiencia propia, sino es la experiencia propia de alguien más. Y en esta experiencia propia de alguien más no nos sirve a nosotros, ¿no? Porque no parte de nuestro sistema existencial, está partiendo de otro sistema existencial. Entonces esto es como lo significativo o sea, me parece un punto crucial para entender esta parte de hacia dónde o qué es la filosofía, ¿no? Hay que entender nuestras circunstancias, nuestro entorno existencial para poder comprender la filosofía o hacer filosofía, ¿no? Esto pues ya me parece muy significativo. Ahora otro punto es que el reconocimiento de este contraste nos ayudará al mismo tiempo a avanzar en la dirección de nuestro problema. Eh,
bueno, yo veo que aquí Heidegger está notando la diferencia entre ambas vivencias, ¿no? Se puede comprender mejor qué es la filosofía. La filosofía no solo es cuestionamiento, sino también el enfrentamiento con distintos modos de estar en el mundo. Sí, otra vez está esta parte, ¿no? Este, la filosofía no solo es como andar preguntando. La filosofía sí es como saber desenvolverse, como comprender y adaptarse a una circunstancia necesaria en el mundo, de la propia existencia, es como lo importante. Eso me parece importante. Ahora, la segunda cita, vamos a la segunda cita. Más bien, sí, segunda cita, sí, el primer párrafo fue mi primera cita, esta segunda cita es el segundo párrafo. Dice, el contenido de la primera vivencia, la vivencia interrogativa, hay algo, se da algo. Se nos mostró al asumir la existencia de un contexto objetivo único y exclusivo. Esto puede dar la impresión de que el estado actual de nuestra problemática precisa de la elección de otra vivencia con el fin de avanzar en el análisis. Las cosas no funcionan así. La posibilidad de incluir cualquier vivencia en el análisis y de tomar como ejemplo muestra que las cosas no funcionan necesariamente de esta manera. Pero este ámbito de posibilidades de elección solo abarca mis vivencias, las vivencias que yo tengo y las que yo tuve. Interesante, ¿no? ¿No les resuena un poco como a esta idea que les estaba explicando de la experiencia propia que, por ejemplo, no se los terminé de decir, pero cuando hubo una identidad, cuando hubo una búsqueda de identidad mexicana, pues no lo encontraba, ¿no? Porque no había una identidad, sino había solo conocimiento teórico. Y este conocimiento teórico no le sirvió a nadie, ¿no? Sino más bien, pues el sentido del mexicano se convirtió en buscar un sentido del mexicano, de una experiencia propia, de conocerse a sí mismo. Entonces, eh, aquí les voy a poner, bueno, aquí se los explico, el contenido de la primera vivencia, la vivencia interrogativa. ¿Hay algo? ¿Se da algo? Pues simplemente yo creo que se refiere a la vivencia fundamental de preguntarse por la existencia misma, por, por el ser o por lo real, ¿no? Pues prácticamente pues esto es como una pregunta básica de filosofía, el preguntarse algo, ¿no? ¿Qué es eso o qué no es? Eh, ahora, mm, mm, ok, hay otro punto que me parece importante. Esto puede dar la impresión de que el estado actual de nuestra problemática precisa de la elección de otra vivencia con el fin de avanzar en el análisis. Eh, pues simplemente creo que en este punto eh, necesitamos otro ejemplo de vivencia, ¿no? Hay que ir como intercambiando ideas, hay que ir como viviendo cosas diferentes. Uh-huh. Ok, las cosas no funcionan así. La posibilidad de incluir cualquier vivencia en el análisis y de tomarla como ejemplo muestra que las cosas no funcionan necesariamente de esta manera. Pues simplemente parece que Heidegger está rechazando esto. No se trata de sumar vivencias como si fueran fichas intercambiables. Mm, sí, no, aquí ya como que está esclareciendo un poco más cómo se da esta filosofía en las vivencias, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, no por vivir uno ya está haciendo filosofía, sino más bien uno está haciendo filosofía en el sentido en el que uno va viviendo y también en el sentido en el que uno se va preguntando y cuestionando sobre acerca de lo que lo relaciona con el mundo, ¿no? O sea, las cosas, el ser, el ente, ¿no? Estas cosas que Heidegger se está preguntando, ¿no? Como relacionándolo un poco con el ser y el tiempo, que dice que el hombre es el único ente que se pregunta por sí mismo en este mundo, ¿no? O sea, es como irse preguntando y darse cuenta de esto, ¿no? De darse cuenta de su existencia. Eso es interesante. Bueno, pues ya nada más les quiero dar como una conclusión. Pues la filosofía comienza con la vivencia interrogativa del ser. Eh, Hay una tendencia a reducir la realidad a cosas objetivas.
lo cual emprovece nuestra visión del mundo otra vez como regresando a esta idea de los españoles, ¿no? Pensar en que eso era como la verdad absoluta, pues no, o sea, hay otras cosas que atender, al menos aquí en México, ¿no? No basta con ir cambiando de vivencias o ejemplos para avanzar filosóficamente. Y por último, la auténtica reflexión solo puede partir de las propias vivencias, no de vivencias abstractas. Bueno, para considerar este último punto hay que recordar que no solo se trata de vivir, sino también como de cuestionarse, ¿no? Estas dos preguntas que hace Heidegger, o estas dos cuestiones que considera, me parece importante porque no hay que considerar solo una ni la segunda, sino más bien hay que ir como intercalándolas. La vivencia con el cuestionamiento, la vivencia con el pensamiento, la vivencia con la práctica, ¿no? Con la crítica. Entonces esto me parece fundamental, ¿no? O sea, me parece que Heidegger está complementando esta idea de preguntarse, ¿no? ¿Qué es lo que pensaban que era la filosofía? Entonces, pues bueno, pues muchas gracias por escucharme, compañeros. Igual a los que me estén escuchando, pues que tengan muy buen día.